Good morning. Buenos días. I am very happy to this work. Vine a este trabajo, llegué a esto hace 19 años, empecé a enseñar y enseñaba a alumnos de escuela secundaria, en los niños de 11, 12 años, y luego viene el high school, que es la última parte de la educación en secundaria, y luego fui a la universidad y utilizando cursos DUA y trabajando con CAST en todos los Estados Unidos, y he tenido la oportunidad de conocer a personas muy interesantes en el marco DUA. Y por eso tengo la posibilidad de conocer a Boris y a su equipo acá. Si tienen preguntas acerca de cómo aplicar la DUA, puedo hablarles de lo que creo que es interesante. Estaré aquí durante los próximos 2 días. Por favor, pueden conversar conmigo cuando quieran. Y vamos a ir a nuestro objetivo de sesión de hoy. Tenemos 3 partes en esta sesión. La parte 1, vamos a hablar acerca de por qué el DUA es relevante para la educación, por qué lo es en la educación superior. Eso es lo que vamos a hacer primero. Y espero hablar de eso entre este momento y nuestra pausa para el café a las 10:30. Cuando volvamos de nuestro café, vamos a la segunda meta u objetivo, que es cómo se ve ese marco UDA. Vamos a hacerlo en el segundo bloque. Y luego en la tarde, algunos de ustedes se registraron para regresar, y si se registraron para volver en la tarde, ustedes estarán conmigo para que hablemos de cómo empezar a aplicar DUA para la educación superior. Esa es la parte 3. ¿Cómo empezamos a aplicar UDA? Quizás algunos de ustedes no estén aquí, quizás algunos sí. ¿Cuántos de ustedes se registraron para volver en la tarde? Levanten su mano, por favor. Algunas personas vuelven en la tarde. Bien, gracias. Solamente levantando sus manos, quiero saber qué tan familiarizados están con el DUA. Si solamente están aprendiendo, si solamente saben lo que es DUA, la sigla, van a usar la mano, el dedo 1, y luego si van a empezar, apenas empiezan es el 2. Y si ya han enseñado un curso en esto, ustedes pueden levantar sus 4 dedos, 1, 2, 3 o 4, para que yo pueda ver dónde estamos con esto. Okay. Muy bien. All right. So, another thing. Otra cosa. Tengo otra manera de ver esto. Ustedes van a estar todo el día conmigo y vamos a ver cómo se desglosa la discusión y la agenda que está en la sala, y creamos esto en caso de que ustedes quieran hacer seguimiento. Ellos no estaban en sus folders, sino que fueron papeles que Boris les pasó, y lo pueden utilizar como un checklist de los tópicos que se van a cubrir. Quisiera darles la oportunidad de las personas que están acá, basado en lo que dijimos, ¿qué quieren ustedes de esta sesión? ¿Qué es lo que hace sentido para ustedes? Hablen acerca de cuál es su objetivo de estar acá en nuestra sesión de educación superior, y luego regresaremos. Volvemos. Y me gustaría que habláramos acerca de la historia del DUA. Vamos a hacer un poco de su historia y luego les voy a contar 3 historias acerca de la fundación del DUA, y luego vamos a ir a un descanso. La historia del diseño universal para el aprendizaje.
La DUA tiene sus bases en el acceso, en la accesibilidad. Si ustedes ven este edificio, ustedes pueden ver que es muy difícil entrar a este edificio. Y hay un signo que dice la entrada para las personas con discapacidad está en la parte de atrás. Cuando empezó la UDA, así hacíamos las cosas. Y si ustedes eran alguien que estaba marginado, automáticamente lo enviaban a la parte de atrás para poder entrar a este lugar. Cuando iban a la parte de atrás, no era muy fácil llegar a tener acceso. Esta era la parte trasera de ese edificio, que supuestamente era algo asequible al edificio, pero si ustedes se imaginan utilizando una silla de ruedas o un coche, era muy difícil entrar. Entonces, eso sí, permite que las personas entren al edificio, pero no es la mejor forma de hacerlo. Ahora, cuando diseñamos, pensamos la gran cantidad de usuarios desde el inicio, construimos un espacio y adicionamos a las escaleras, tenemos esta rampa. Y de esa manera las personas pueden tener acceso, como si estuviésemos haciendo un acceso, pensando en los hechos. Estamos haciendo una adecuación para el acceso individual a este lugar. La idea es planear desde el inicio. Si pensamos en este diseño universal, este concepto, por mucho tiempo pensamos en esta curva en forma de campana en la educación, que las personas tenían que caer en esa curva. Algunos estaban un poco abajo, otros encima, otros en el medio. Pero esto nos lleva a pensar si esto es realmente el promedio. Y voy a desafiarnos a pensar que eso no está bien, que no hay tal cosa como un educando promedio. Y quiero que piensen en ejemplos en su vida donde hay diferentes opciones que se han utilizado para quitar o para destruir las barreras. Esta foto que les mostré, las escalones eran la barrera para entrar al edificio. Hay muchas maneras de acceder a los edificios. Podemos utilizar una rampa y eso fue lo que vimos. También tenemos algo curvo cuando utilizamos estos carritos. ¿Cómo se tiene acceso a través de puertas eléctricas que se abren automáticamente? O uno empuja algo para poder entrar a algún lugar. Todos utilizamos esas cosas porque estamos cargándolas, pero no se diseñó para nosotros, se diseñó para alguien que tenía un problema de movilidad, que hace nuestras vidas mucho más fácil. Hay muchas cosas que utilizamos que quizás no fueron diseñadas para nosotros, pero de alguna manera hace nuestra vida más fácil, más eficiente. Digamos, por ejemplo, el closed captioning, la señal en televisión. Si ustedes pueden ver los letreros, algunas veces los utilizan porque es mejor para ellos, otros los utilizan porque los necesitan para tener acceso al material. Digamos, por ejemplo, herramientas de cocina. A mis niñas les encanta cocinar y les gusta ayudarme, pero ellas tienen manos pequeñas. Entonces, o compramos cosas que tengan mejor agarre, que fueron diseñados para adultos con artritis, pero yo los compro porque funcionan para niños también. Piensen en cosas en su vida cotidiana que ustedes utilicen, que quizás no hayan sido diseñadas para ustedes, pero hacen su ambiente mucho más eficiente. Y esa es una cosa que empezamos a utilizar en CAST. Cuando el Dr. Rose empezó a utilizar este marco de UDA, cómo podemos diseñar para las personas marginadas y cómo funciona mejor para todos. Y eso es desde una perspectiva histórica del diseño universal, del DUA. Si piensan acerca de la educación, como educadores, nosotros estamos diseñando todo el tiempo.
Estamos diseñando ambientes de aprendizaje, cómo tener puntos de acceso múltiple para que nuestros alumnos puedan entender una lección. Y el acceso es el primer paso. Ese es el paso más importante, porque sin acceso dejamos afuera personas. Pero más allá del acceso, pensamos también en los andamios, en las opciones para ayudarles a los alumnos. Esas son las diferentes capas del marco UDA que estamos trabajando hoy. Para empezar, debemos pensar en ese punto de acceso inicial. Quiero darles algo más en qué pensar cuando ustedes consideran la historia del DUA. En esta foto, en la primera imagen, ese es un ejemplo de equidad. Hay 3 personas viendo un juego de béisbol y todos tienen una altura distinta. Y para poder ayudarles a ver, le damos a cada uno una caja. Y esas cajas son iguales. Todos reciben la misma caja, pero darles esa caja no ayuda a algunos de los personas o de estos educandos para ver este juego. Todos recibieron la misma caja. Si ustedes lo piensan en el contexto de la educación, a todos les damos el mismo material, pero esos materiales iguales pueden dejar afuera algunos de nuestros educandos. Es algo que no notamos porque los estamos acallando de inmediato. La idea es movernos más allá de darles a todos lo mismo, porque lo igual no significa equidad. Debemos pensar lo que es que ayuda a todos. En este punto, uno de los alumnos no necesita esa caja y el de la segunda sí la necesita y el tercero necesita 2 cajas. Entonces, eso es igualdad. Pensando en los alumnos que necesitan cosas distintas y algunas veces les damos a nuestros alumnos herramientas distintas para acceder a nuestro currículum. Y ese es un punto histórico importante en el DUA, que le da la bienvenida a todos en nuestras salas de clase. Normalmente nos dirigíamos al promedio y le enseñábamos a ese promedio y esperábamos poder cumplir con las necesidades de todos nuestros alumnos, pero nos dimos cuenta de que al hacer eso dejábamos atrás o dejábamos de lado a muchos alumnos. Cambiamos la manera como pensamos, la manera como diseñamos y entendemos que la variabilidad es la norma en nuestras clases, en la educación superior y en la educación antes de la educación superior, pero íbamos a cumplir con las necesidades de muchos alumnos desde el inicio. Esa es otra de las bases del UDA. Y la imagen más importante para mí y lo que los desafiamos a pensar en estos siguientes 3 días, y eso es dejar de lado las barreras que existen. Porque en las primeras 2 imágenes les damos las cajas para que los estudiantes se posen sobre ellas, y en esa imagen lo que representamos es que el estudiante es el que debe cambiar, porque les damos la caja para cambiar su estatura. Si ustedes lo cambian y lo piensan de manera distinta y cómo salir de las barreras para que no necesiten las cajas, ese es el objetivo del UDA, para ver cuáles son las barreras que existen en nuestros salones de clase y salir de eso y apartarnos de eso, y que no necesitemos más esas cajas, esa barrera representada por esa cerca en las primeras 2 fotos. Como una persona responsable para diseñar ese tipo de ambiente, se dan cuenta que no van a cambiar la estatura de sus alumnos. Sus alumnos son quienes son, pero lo que sí puedo cambiar es esa cerca, porque necesito tener algunas estructuras, pero esa cerca tiene la estructura para mis alumnos, y en esta imagen no es que se pueda ver a través de esa cerca. Piensen en los conceptos de cualquier configuración educacional en la que ustedes están involucrados. ¿Cuáles son las barreras que existen en su sala? Y pueden sacarlas, pueden eliminarlas. Ese es otra base, ese es otro punto base del UDA, y es parte de nuestra historia, porque empezó en el campo de la accesibilidad y
en los Estados Unidos y a nivel internacional, cuando hemos hecho este trabajo en diferentes lugares, hemos cambiado a pensar cómo la UDA beneficia no solamente a aquellos individuos que están en los márgenes, sino a todos nuestros alumnos o a todos nuestros educandos. Cuando cuando planeamos para personas en los márgenes, funciona para todos los alumnos. Esta es una evolución de la filosofía de la DUA, cómo les enseñamos y por qué diseñamos en nuestras aulas. La definición está acá en la pantalla, es la definición que utiliza CAST y hay algunas palabras que son muy importantes para mí cuando hablo a personas que están iniciando en DUA. Lo primero es el marco. El DUA es un marco, no es algo que se aplique a los estudiantes o que ustedes hagan en el aula. Es un marco, es una manera de pensar acerca de cómo ustedes diseñan su ambiente de aprendizaje, su aula. La otra palabra que es muy importante para mí es que es para todas las personas, no solamente para individuos con discapacidades o personas marginadas, es para todos nuestros educandos. Y al final de esto, el fin de esto es que se basa en los insights científicos de cómo aprenden los seres humanos y ese es el marco del DUA. Se basa en la ciencia cognitiva. Tenemos mucha información ahora, mucho mejor de la que teníamos antes acerca del cerebro y cómo aprenden las personas y CAST ha desarrollado este marco basado en la investigación, en ciencia cognitiva, en psicología y han pasado mucho tiempo trabajando en esto. Este marco se desarrolló para ayudarnos a hacer predicciones de para poder hacer nuestras aulas mejores. Esa es la definición que utilizamos desde CAST para el DUA. Es el marco para enseñar a todos nuestros estudiantes. Son opciones flexibles desde el inicio y se basa en lo que sabemos de neurociencia. Lo que quisiera hacer ahora es que se tomen un minuto para que compartan con alguien que está sentado a su alrededor. Si alguien le preguntara en este momento, ¿cómo describirían ustedes el DUA? ¿Qué dirían? ¿Qué les dirían a esa persona? Entonces conversen con los que están alrededor suyo. Si no lo conocen, preséntense. Digan hola y cuéntenle qué es la UDA. Si alguien lo para en la calle y le pregunta qué es el DUA, en ese momento díganle qué es lo que ustedes creen en este momento lo que es el DUA. Let's come back together. Ok, volvamos a poner atención, por favor. And before we Y antes de hacer nuestra primera pausa para el café, el objetivo es conversar acerca de 3 presunciones respecto al DUA. Hablamos de la historia, un poco de la historia. Ustedes vieron también de la definición de trabajo, pero ahora quiero contarles 3 historias que realmente me ayudaron o me han ayudado a mí a entender más respecto a cómo el DUA impacta nuestras vidas o parte de nuestras vidas. Entonces quiero incentivarlo cuando yo comparta con estas presunciones, piensen en la historia que se queda con ustedes y piensen cómo van a pensar en forma más profunda sobre el DUA. La primera historia es base a una presunción del DUA. Entonces vamos a celebrar una fiesta de aniversario de 15 años. Y yo quiero tener una fiesta de aniversario y quiero tener una cena. Entonces la idea es tener una cena y ese es mi objetivo y quiero invitar a todos los que participaron en nuestro matrimonio a esta cena. Ese es mi objetivo. Y me casé en Estados Unidos, en la costa este, en un pequeño lugar cerca del mar. Ese pequeño lugar es famoso por algo que se llama los cangrejos azules. Y es un marisco.
Entonces quiero tener algún tipo de plato de marisco y también quiero servir algún otro plato que nos recuerde a esta área de Maryland para mi fiesta, porque ese es mi objetivo. Entonces, si ustedes me estuvieran ayudando a planificar esta fiesta de aniversario, me van a ayudar a planificar el menú en base a lo que yo les acabo de describir. ¿Cómo entonces ustedes me podrían ayudar a planificar esta cena? Porque si la idea era planificarlo, ¿qué es lo que podríamos poner en el menú? Conversen con la persona que está al lado de ustedes. ¿Qué es lo que podrían poner en mi menú? ¿Qué preguntas me harían, por ejemplo, si ustedes me están ayudando a planificar esta fiesta? ¿Qué piensan? Oh, wait a second. A ver, espérense un minutito, se me olvidó de decirles algo. So, my friends, Mis amigos y mi familia que están acá, now, ahora, uno de ellos es vegetariano. Uno de ellos está haciendo la dieta del paleo y el otro no come gluten. Y yo tengo una hija, por ejemplo, que tiene una alergia a los maní. Entonces, ok, se va a planificar, se va a cambiar el proceso de planificación, ¿verdad? Pero yo dije que mi objetivo era tener una cena para mis amigos y familia que estuvieron presentes en mi matrimonio. Pero si he planificado un plato para todo el mundo, voy a dejar a estas personas afuera. Entonces, este concepto de tener un objetivo claro y medio flexible es muy importante, no solamente en la educación, pero también en el mundo, porque nunca invitaríamos a 15 personas y vamos a tener una sola cena, porque ustedes saben que van a tener alguien que sea vegetariano, alguien que tiene una dieta distinta, alguien que tiene una alergia. Entonces tenemos distintas formas de cumplir con mi objetivo, que era tener una cena rica. Entonces, en vez de tener un solo plato, voy a tener un buffet. O a lo mejor voy a tener varias opciones para que puedan crear su propio plato. Esa es la primera base del diseño universal, porque siempre sabemos cuál es nuestro objetivo, sabemos lo que queremos lograr, pero no tenemos que llegar de una sola manera, a menos que uno vaya a Portillo. Ahí sí, yo ayer sentí que tenía que ir en un solo camino. Pero en la mayoría de los casos hay muchas más de una manera de llegar al mismo objetivo. Entonces, pensémoslo en un contexto distinto. Entonces, si queremos ser más saludables, al reducir el azúcar, ¿cuánto ustedes van a levantar la mano y van a decir yo quiero reducir el azúcar? Entonces, la pregunta es, si nosotros decimos que nuestro objetivo es ser más saludables, al reducir el azúcar, ¿es la única forma de hacerlo? No, ¿verdad? Hay varias formas de ser más saludable que eliminando el azúcar. Entonces a lo mejor yo voy a decir yo quiero reducir el azúcar, pero a lo mejor tú vas a decir yo quiero dormir más y a lo mejor tú quieres beber más agua, a lo mejor tú más fruta y vegetales, pero entonces hay más formas de llegar al mismo objetivo de ser más saludable, el mismo concepto, una meta clara pero un medio flexible para llegarla. Entonces, hablemos de un ejemplo en el aula y les voy a dar un ejemplo de mi propia experiencia. Yo empecé mi carrera como profesora de historia. Entonces, yo podría decir que mi objetivo es que yo quiero que los estudiantes escriban sobre las causas de la guerra civil americana. Ese es el objetivo. Pero, ¿qué es lo que yo hice? Yo inserté el significado del cómo en el objetivo, sí, porque dije que tienen que escribirlo, ¿verdad? Tiene que ser, si mi objetivo realmente quiero saber lo que ellos saben de las causas de la guerra civil, entonces eso es lo que a eso quiero llegar. Entonces, algunas veces mi objetivo es que escriban, pero ese es otro objetivo. En este caso, quiero que me muestren lo que ellos saben sobre las causas de la guerra civil. Entonces, lo que yo debería estar pensando es, ¿puedo sacar la palabra escribir? Porque en este momento no estoy trabajando hacia ese objetivo. Eso no lo voy a evaluar, lo voy a hacer en otro momento, pero les quiero dar a mis estudiantes la posibilidad de entender las causas de la guerra civil. ¿Cuáles son los usos que yo puedo hacer para que ellos me muestren las formas en lo que pueden hacer en las que pueden describir las causas de la guerra civil? Entonces, yo quiero que me escriban un ensayo comparativo
Y ese es un objetivo distinto. La primera objetivo era que me contaran sobre la guerra civil, y en ese caso no tenían que escribir. Pero en este ejemplo, si yo quiero que escriban un ensayo comparativo, sí van a tener que escribir, van a tener que trabajar hacia esa meta. Pero apenas yo les diga, se trata de la guerra civil, a lo mejor ahí algunos estudiantes no van a estar interesados. Por ejemplo, mi objetivo no va a ser la guerra civil en este caso, va a ser, pueden escribir un ensayo comparativo. Entonces, ¿qué es lo que les voy a decir? Lo les podría decir, escriben sobre un tema de interés. Igual están escribiendo un ensayo comparativo, pero no estoy diciéndoles que tienen que escribir sobre la guerra civil, porque ese no es mi objetivo en el segundo ejemplo. Entonces, el desafío para nosotros como educadores es estar muy seguros de cuál es nuestra meta. Si es escribir, les podemos dar las alternativas sobre lo que van a escribir, y si es contarnos sobre, por ejemplo, un concepto histórico importante en el momento, estamos evaluando la escritura o la importancia de los conceptos históricos. Si es lo primero, les podemos dar distintas opciones para llegar a la misma meta. Entonces ese es el primer supuesto fundamental que nosotros necesitamos tener respecto al DUA. Si realmente nosotros estamos tratando de aplicar el marco, nosotros tenemos que empezar con nuestro conocimiento de la meta, asegurarnos de que le estamos entregando formas flexibles de llegar a esa meta, porque en muchos casos hay varias formas de llegar ahí. Entonces les voy a dar un minutito para que reflexionen. Piensen en una sala, una clase que ustedes van a tener. Puede ser una clase que ustedes van a participar o que van a enseñar, pero piensen cuál fue o cuál es la meta para esa clase y dónde están, y si los medios estaban incluidos, estaba inserto el cómo. Entonces pueden conversar al respecto y después vamos a hablar de la segunda historia. Ok, la historia número 2, el supuesto fundamental número 2. Este es el segundo supuesto fundamental del DUA. Se trata de cambiar los ambientes y no a los estudiantes. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo empecé como profesora de historia y después tuve muchos estudiantes en mi sala que tenían discapacidades. Y yo dije, ok, tengo que convertirme en una profesora de educación especial. Entonces volví a estudiar educación especial. Y en ese momento estábamos muy enfocados que si un niño tiene esto, hay que hacer esto otro. Si tiene esto otro, hay que hacer esto otro. Entonces nosotros estábamos presionando varias cosas que nos llevaron a tratar de cambiar al niño en realidad. Y realmente no era la mejor opción, no estaba funcionando. Entonces, al encontrar el DUA es encontrar lo que es inherente a tu ambiente y cómo se puede cambiar eso. Y les voy a dar un ejemplo de la vida real y después los voy a dejar que piensen en el contexto de usted en su propio mundo. Este es mi ahijado, es el hijo de mi primo, mi prima es como mi hermana. Este niño se llama Michael y este es su primer día y el último día de cuarto básico. Las fotos. Michael es el alcalde, así le decimos, del pueblo. Conoce a todo el mundo, se conoce a todo el mundo por nombre, conoce los nombres de todos los perros, le encantan los animales. Entonces te pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Tienes perro? Y le encanta el hockey sobre hielo. Participa en un equipo especial de hockey sobre hielo y tiene una discapacidad genética que se presenta mucho como el autismo. Muy parecido al autismo. En este momento, cuando estaba en cuarto, ya llevaba 4 escuelas y su mamá lo llevaba a su primer día de su primer colegio nuevo y tenían una reunión con los profesores antes de llegar, que era una reunión de transición, y le preguntaron qué le interesaba, qué es lo que quería hacer, y ella le dijo al director, a él le encantan los animales y en la casa tiene un perro, tiene un gato, tiene 3 pececitos, y hablaron sobre sus rutinas en la casa y lo que él hacía, y una de sus rutinas era alimentar a todos los animales. Y esto es importante para la historia porque él se siente muy bien y con mucha confianza cuando le dan una tarea y la logra bien, y le encantan los animales, ¿ok?
Entonces, llegaron al colegio, entran al colegio y en el lobby, el primer día de nuestra escuela, ya había pasado por 4 escuelas, ve este tanque para peces y ve la comida para los peces y es la misma que él tiene en la casa. Entonces, mi prima, su mamá, es profesora. Entonces, ella tiene un montón de rutina y apoyo para él en la casa. Entonces, en la tapa de la comida que él tiene en la casa tiene un hoyito, entonces sale un poquitito nomás cuando él le echa. Pero en el nuevo colegio él abrió la tapa porque él tiene esta rutina de alimentar a los peces porque es muy bueno haciendo esto y le encanta. Entonces le echa todo y cayó todo adentro, obviamente. Entonces se cayó todo, no quedó nada. Y mi prima estaba así como, oh, el primer día y ya se metió en problemas. Pero el director viene y ella le dijo, hola Michael, bueno, vámonos a hacer el tour y se fueron. Él no dijo nada. Al día siguiente llegaron otra vez aquí al lobby y alguien le había puesto una planta encima de los pececitos, del tanque de peces. Antes no había ninguna planta, ¿cierto? Estaba abierto. Entonces ella me está contando esta historia y yo estoy pensando, este director vio que esto estaba pasando, que esto iba a pasar tan increíblemente porque ella pensó que Michael tiene su rutina que era alimentar a los peces. A él le encanta hacer esto y tiene éxito haciéndolo. En vez de tratar de cambiarlo y de decirle no lo hagas, ella modificó el ambiente. Entonces cuando él llega, él puede alimentar a los peces, pero no los puede alimentar porque tenemos esta planta encima. Entonces un ejemplo muy breve, pero ella podría tomar un camino distinto. Podría haberle dicho no lo hagas y eso no habría estado bien porque sería parte de algo que es exitoso para él. Entonces, en vez de tratar de cambiar su rutina, ella modificó el ambiente. Y yo sé que es un ejemplo muy, muy simple, pero me deja a mí pensando respecto a con qué regularidad nosotros cambiamos los estudiantes más que los ambientes que existen en nuestro espacio de aprendizaje. Entonces quiero que piensen en esto por un par de minutitos. Piensen en una razón para una próxima clase y que piense quiénes son tus estudiantes que están en el salón y en el aula y qué es lo que aportan al ambiente de aprendizaje o qué es lo que ellos traen. Conversen sobre esto un minuto, por favor. ¿Quiénes son sus estudiantes? ¿Cuáles son las cosas que ellos traen? Por ejemplo, a lo mejor sus habilidades, etcétera. Ok, una historia, la última historia antes de la pausa para el café. El tercer supuesto del fundamental del DUA. La variabilidad es la regla y no la excepción, ese es el concepto. Y cuando nosotros planificamos que la gente que está que están marginados funciona mejor para todos. Entonces la tercera es la variabilidad es la regla y no la excepción. Entonces les voy a contar otra historia respecto a Michael. En esta foto de la izquierda, este es Michael y Nicholas y Christopher. Este es el bautizo de Christopher. Y durante el bautizo, Michael salió corriendo a la parte de atrás de la iglesia. Nicolás botó todos los legos en el piso y se puso a llorar. Y la guagua, la que estaban bautizando, estaba ahí como sonriendo. Pero los papás tuvieron que separarse, uno detrás de Michael, otro con Nick, y yo soy la madrina, entonces yo me senté con Michael. Y sus papás no podían disfrutar el bautizo porque estaban por todas partes con los otros 2 niños. Entonces yo pensé, ok, Michael, la primera comunión de Michael iba a ser en un mes después. Entonces, cuando sea la primera comunión, me voy a preocupar de los otros niños para que ustedes puedan disfrutar su primera comunión y para que tengan una mejor experiencia. Entonces, en la primera comunión de Michael, que era muy tradicional, muy linda, pero muy tradicional. Y ustedes pueden ver aquí tenemos el grupo, todas las niñitas están ahí, todos los niñitos haciendo lo que tienen que hacer. Pero acá está Michael, lo ven acá al final y probablemente no pueden ver su mano, pero le está tirando el velo a la niñita que está al lado. Y la mujer que estaba encargada estaba muy, muy enfocada en que todos hicieran lo mismo, sin ninguna desviación del plan.
Y yo estoy tratando de ayudar a asegurarme de que él lo pase bien con esto, porque se preparó durante mucho tiempo para su primera comunión, estaba muy entusiasmado. Y la visión que yo tenía de la experiencia era cuando empezó a hacer esto, se iba a meter en problemas, entonces lo iban a sacar. Entonces la mujer le puso, por ejemplo, una marca con cinta. Entonces la mamá estaba muy enojada y él estaba muy molesto también. Y yo pensé, no es la mejor situación y eso debería ser un día muy especial para él. Y fue un día muy estresante en realidad. Entonces mi prima escuchó sobre esta iglesia que estaba como a 15 minutos de la casa. Era una iglesia católica, solamente tenían que cambiarse de iglesia. Y en esta otra iglesia tenían un programa para niños con discapacidades, pero también para todos los niños. Entonces, la primera iglesia donde se hizo el bautizo de su hermano y donde él hizo su primera comunión, había una forma de hacer todas las cosas. No había variabilidad para nada. En la otra iglesia, cuando van, hay varias opciones para participar. Y en esta foto, en la de izquierda, este es Nick, el hijo del medio, en su primera comunión, y esa es una pantalla que está en el lobby. Entonces, si los niños no sé si tienen alguna dificultad durante la misa, pueden igual irse atrás y ver lo que está pasando, pero si necesitan hacer una pausa, se van. También les dan audífonos para cualquier adulto, si tiene problemas con cosas sensoriales, porque hay mucha música en esta otra iglesia, entonces es una opción que todo el mundo la puede tomar. También tienen un programa que se llama el Ministerio del Cuerpo, entonces, del Ministerio del Amigo. Entonces trabajan con un amigo que va a la iglesia con su acompañante. Entonces cuando Michael va con su acompañante y esta es una opción, él va y puede hacerlo con su amigo. Y sus papás dicen, por ejemplo, y pueden hacer una misa y los papás pueden ir a la misa porque él está con su amigo. Y también tienen otra opción donde tienen un grupo pequeño en donde los niños pueden salir y pueden volver. Hay montones de formas de interactuar en esta iglesia. Y las dos son iglesias católicas a 15 minutos de distancia, pero en una no había mucha atención a la variabilidad. Y en la otra había muchas alternativas para llegar a la variabilidad de los educandos. En este momento la familia tiene una mucho mejor experiencia en la segunda iglesia porque están pensando respecto a la variabilidad desde el principio y les dan distintas opciones. Entonces, para mí, ese es un ejemplo muy bueno de la vida real, de cuando nosotros pensamos sobre la variabilidad como la regla y no la excepción, nosotros estamos absolutamente haciéndolo funcionar mejor para todos. Entonces, están planificando para las personas como Michael y a otros niños que aparecen ahí como Michael, pero funciona para todos mejor, funciona para los papás, para los hermanos, porque la variabilidad es lo único que es lo normal. Entonces, aquí tenemos el problema con nuestras escuelas tradicionales. El aprendizaje no es una cosa, pero enseñar a menudo lo es. Esta es una cita de David Rose. Muchas veces les damos un libro y todo el mundo tiene que hacerlo de la misma manera. Y es lo mismo con el ejemplo de la iglesia. Lo hacemos de una manera, a lo mejor va a funcionar para varias personas, pero no va a funcionar para todos. Y nosotros vamos a dejar a algunos estudiantes de lado. Y lo mismo en la vida real. Entonces, ese es el tercer supuesto fundamental del DUA. Y si nosotros pensamos en cambiar el ambiente y no cambiar al educando y diseñar el ambiente en forma proactiva con opciones, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que esto suceda? Y de eso vamos a hablar ahora cuando volvamos de la pausa. Entonces ahora vamos a hacer una pausa y vamos a reunirnos otra vez en 20 minutos más. En media hora. Y en esos 30 minutos, acá en la parte de atrás, ustedes van a ver estos canastos. Y adentro de los canastos hay sticky notes, hay post-it notes, si pudieran llevarse uno. Y Boris les dijo, si tienen un concepto que les resonó muy bien acá, escríbanlo y pónganlo en la parte de arriba, la primera. Si tienen una pregunta, si tienen alguna pregunta, pónganla en el medio. Y si tienen una barrera que están experimentando, pónganla en el último. Les invitamos a hacer esto con el póster que está atrás. Pero volvamos en 30 minutos, por favor, para la segunda parte.
Entonces va a ser a las 11:10. Gracias. So thank Hay you que avisarle a ella. for putting Gracias por colocar las notas. there was a lot of concepts that Hubo resonated. muchos conceptos que les resonaron acerca de la variabilidad. Okay, so we saw that. Vimos esto There's a lot of themes. y hay muchos temas en relación a la variabilidad y en relación a la accesibilidad. So we also had 3 questions. Teníamos 3 preguntas que me gustaría abordar y nos vamos a enfocar en ellas también. La primera pregunta se trataba acerca de los ambientes que cambian, ¿cómo los cambiamos? La segunda es acerca de cómo se utiliza, cómo se implementa el DUA y si no hay receta, cómo lo empiezo a implementar en la educación superior. Allá es donde vamos. En esta parte de la presentación vamos a empezar con el cómo y también vamos a pasar la tarde hablando acerca de las estrategias. Prior to our Antes de nuestro almuerzo hablaremos acerca de cómo relacionarnos con el diseño de estos ambientes de aprendizaje y después de almuerzo vamos a hablar de estrategias específicas y las pautas que ustedes tienen en sus folders. Vamos en un 100% a abordar estas preguntas. Ustedes están prediciendo hacia dónde vamos. Gracias. kick off this next Vamos a empezar esta siguiente parte de nuestra sesión con un pequeño video acerca de la variabilidad en el aprendizaje. Para nosotros que hemos estudiado el DUA y la hemos implementado, creemos que esta es la base de empezar el cómo. Tienen que entender la variabilidad para ver cómo lo planifican. El DUA este es el paso hacia esta parte teórica de la que hablamos esta mañana y cómo se ve en la práctica. La persona que está hablando es Todd Rose y si ustedes están familiarizados con cualquier cosa relacionada con CAST, él es uno de los fundadores de DUA. No están relacionados, Dot y David no están relacionados, pero ellos han trabajado en algunas cosas y Todd Rose, que trabajaba con nosotros en CAST, él tiene más energía que cualquier otra persona. Él rebota en la sala y les va a decir que tiene un déficit de un trastorno de déficit de atención so he has a disability where y tiene una discapacidad donde él tiene problemas en enfocarse, muchos problemas en enfocarse. Entonces la escuela no fue un momento agradable para él. Entonces él salió de la escuela, no se graduó de la escuela his girlfriend y su polola estaba embarazada shelves at a y él estaba trabajando en una tienda de mercadería, en un supermercado. Y pensó, tengo que elegir un mejor trabajo para poder cuidar a mi hijo. Y fue a una universidad abierta donde uno puede ir si tiene alguna equivalencia de un diploma. Lo hizo bien y luego terminó en Harvard, que es una de las universidades más importantes, y ellos creen que él es la única persona que está en la facultad de Harvard y siendo graduado de Harvard, pero nunca se graduó del colegio. Esa persona ha trabajado con DUA porque vio el lado opuesto de todo. La escuela tradicional no era para él, él no tuvo éxito allí. Y él se ha comprometido lo que podemos hacer de manera distinta. Él tiene objetivo donde él nos habla acerca, este libro donde él nos habla acerca del aprendizaje y el otro se trata acerca de estos mitos del educando promedio y cómo nos enseñaron a todos que nos planificáramos para el promedio, pero hay mucho talento que se pierde en ese punto. Ustedes deben saber quién está hablando para ustedes en este video. Él es Todd. Y él hace referencia a los Olímpicos de Londres en 2012. Esto fue hace casi 7 años atrás. Es un muy buen video para demostrar la variabilidad.
por favor, olviden el hecho de que es un poquito antiguo, pero mantengan el mensaje. University Design for Learning. And today, I actually want to tell you about the problem that we were trying to solve for that campus. And it's the myth of the average learner. And I'll argue that this myth has actually hurt our competitive advantage in education because it's led us to a place where we design learning environments that ignore variability and also our greatest asset, our diversity. So my basic point that I want to make today is, I think, straightforward, that learning is way more variable than a lot of people assume, and that understanding that variability is critical when we think about designing this next generation of learning environments. So I've been told that one way, if you want to get a new perspective on your own field, is you can step back and look somewhere else for analogies. So that's what I want to do. We'll get to issues of STEM and issues of cyber learning, but I want to get there with two examples of variability that will seem really far removed: shoes and Rubik's Cubes. And we're going to go with shoes first. Now, we were told at the kickoff that there'd be some imagination going on today. So this is my contribution to the imagination. I want you to imagine just for a moment that we live in a world that believes in a different myth, the myth of the average foot. And let's just call it a men's size 8.5. And I also want you to imagine that you were all asked to be here not because you're smart, but because you might have potential to be great sprinters. So just a simple question. If you want to think about how you might fare given your foot size in a world that was a size 8.5. It's obvious, right? Like, the closer you are to that 8.5, the more likely it is you would be able to reach your full potential, whatever that is. But if you're size 13, you're in trouble. Actually, we'd just say you're bad at running, but that's a different conversation. The good news is we don't actually live in a world that believes this myth because we can see the variability. And because we can see it, we design for it. And when we design for it, we end up being able to recognize talent that would have otherwise gone unnoticed. Like Usain Bolt. If you don't know who he is, you will in the London Olympics. Fastest man in the world by far. And he's 6'5" and wears about a size 13. So the problem is, we do live in a world, I would argue, where most people believe in some version of the myth of the average learner, which is a little surprising if you think about it, that we can recognize that our feet vary, but we have a hard time extending that for things like how we learn, and even our brains for that matter. And as someone who spends time thinking about the brain, this one really is kind of funny to me. I mean, your brain has like billions of neurons interacting to form networks that interact with your environment and are constantly being shaped by your experience. Yet somehow, magically, out of that complexity, we think that our brains end up more or less the same. But the truth is, they're not. I mean, neuroscience is crystal clear on this point, that when it comes to the brain, just like when it comes to learning, variability is the rule, not the exception. Now, that variability is harder to see sometimes than it is with like foot size, but it's there and it really matters. So let me give you an example. The Rubik's Cube. This has to be one of the most frustratingly simple tasks ever devised, right? So most of us have tried it. Some of us may have completed it, but very few of us are what I would call an expert at it, which is, can you solve it in under 30 seconds? I know, right? So there are people that can do this, but what's more interesting than that is that when you look at that elite group, it turns out there are many different strategies that they can use to get them to expertise. For example, if you're good at being able to do pattern recognition really quickly,
there is a specific strategy for you. And it's a different strategy than if you're one of those whiz kids that can memorize 50 algorithms in your head. But there's a strategy for you based on that, too. The only strategy you don't want to use is the one I used as a little kid, which involves peeling stickers off, right? It turns out people totally know you cheated, and it takes way longer than 30 seconds. The trick is that basically if you wanted to be an expert at the Rubik's Cube, there are many strategies you could choose from. And the best strategy would depend on your particular variability. Now, I want to stay with the Rubik's Cube example, and I want to extend this to a different dimension of variability, not just strategy. This is TV Raman, a colleague of mine. He's a computer programmer at Google, bright guy, and he's been blind since childhood. So we just think for a minute how we might design a learning environment where Raman could demonstrate his potential at a Rubik's Cube. So that's pretty straightforward. Before we could even think about differences in strategy, we'd have to think about the way the cube is represented to begin with. Color is an arbitrary choice, and it's not the only way that we could have represented the cube. So a simple answer would be just to change the representation. And people have done this. Here's a Braille Rubik's Cube. And if you're like me, the first thing I looked at, I said, wow, that is beautiful, right? And then I start thinking, well, wait a minute, is that really good design? Why is it white? Now you have to, only if you can read Braille can you use that cube. If you don't read Braille, you're locked out of it. And now we're stuck building two cubes. So now we start to lose economy of scale. But it didn't have to be that way, right? If we would have thought about variability up front, we could have designed a cube from the beginning with multiple representations. And then imagine if we actually, at the same time in that learning environment, explicitly taught the different strategies that could get you to expertise. Now we would be somewhere closer to supporting variability, somewhere closer to universal design for learning, and somewhere where we would be able to recognize talent that would have otherwise been overlooked, like TV Raman. Turns out he's a man of many talents, including being an expert at the Rubik's Cube. 24 seconds. It's kind of, it's amazing actually. But the thing is that's only possible through good design. And I would argue good design is only possible when we understand variability. So what does this mean for STEM and cyber learning intersect? Well, if there's a lot of variability in something as simple as a Rubik's Cube, think how much variability there is in something as complex as inquiry science. And this is important because the increased variability means that there's a bigger cost to believing in the myth of the average learner, because it means we will design environments that are not really a very good fit for most students. And it means we have the risk of missing out on a lot of talent that could have added to our competitive advantage. But the thing is, it's even bigger than that. Think about the United States. We are one of the most diverse countries in the history of the world. But that means that the myth hurts us worse than it does other countries, because it leads us to neglect what are our greatest assets, our diversity and our capacity for innovation. So it makes me think about this. We often hear these reports that say in high school, our performance in STEM is lower on average than it is to some other countries. But I would ask you, what if that's not the right way to think about it? What if the average doesn't actually define us? Like, what if we tried to win in a different way by being very serious about designing environments that genuinely support the full range of the learners in our classrooms? It's a different approach, and it would be challenging, but I think it would be worth it. So, lastly, when I think about what this means for why we're here, for cyber learning, I think it means we have a choice to make. What do we want cyber learning to be? Do we want it to be a collection of tools that makes the average better on average? Or do we want it to be an ecosystem of learning opportunities? I vote for the ecosystem, but that's going to mean, to get there, I think we got to understand variability, and we need to understand how to design for it. Thank you.
So while we're switching the computers, Mientras cambiamos de computador, vamos a darles la oportunidad de hablar acerca de este video. think about Piensen en lo que colocaron en esos post-its. ¿Qué les resuena? what questions ¿Qué preguntas tienen ustedes? ¿Qué nuevas ideas los inspiran? you can talk with a neighbor. Pueden hablar con su vecino, la persona que está sentada al lado. ¿Qué les resuena de este video? Okay, we're going to come back together, Volvemos. and I'm wondering, Y me does pregunto anyone want to share si alguien quiere compartir alguna reflexión de la mañana o del video, alguien quiere compartir lo que han conversado con su grupo, ¿alguien quiere hablar? ¿Quiere participar? Sin presiones, ¿alguien quiere compartir sus ideas? and if you don't mind, just Y si no te molesta, por favor, dile a los demás quién eres, de dónde vienes. Muy buenos días. Mira, toda la mañana hemos estado preguntándonos nosotros acá en el grupo cómo llevamos este diseño a la sala de clase, con esta diversidad, con esta gran cantidad de alumnos también que uno tiene. Entonces eso nos hace como difícil establecer como varios ambientes y es la duda y es la pregunta que nos hemos hecho toda la mañana. ¿Cómo llevamos este diseño con la diversidad que hay actualmente en la sala de clase? Esto toma tiempo, hay que instalar una nueva cultura. Esa es mi pregunta. Perdón, mi nombre, Ingrid González Salinas, directora del Colegio Luis Arrieta Cañas de Peñalolén. thank you. Gracias. So how, basically you're saying, La pregunta es cómo empezamos ahora, después de que lo hemos identificado. Cuando yo la escucho, pienso, sigo hablando de un ambiente de aprendizaje. Quizás debemos definir qué es eso, my definition of porque mi definición de un ambiente de aprendizaje quizás no es la misma que la que ustedes tienen. Empezamos con eso primero. Estoy muy feliz de que haya preguntado eso porque me doy cuenta y puede ser cosas distintas. Cuando hablo de un ambiente de aprendizaje para este grupo, ¿en qué piensan? ¿Cómo describirían un ambiente de aprendizaje? ¿Cómo describirían un ambiente de aprendizaje? ¿Como un espacio? ¿Es lo que ustedes hacen con sus estudiantes? ¿Cómo lo definen? Yo lo entiendo como las posibles relaciones que se puedan dar dentro de ese ambiente educativo, entre niños adultos, niños y su contexto de recursos, dentro, fuera, todas las relaciones posibles que permitan y propicien los aprendizajes. yeah. So you said it's Usted dice que es todo, que todos los sistemas que establecemos para poder apoyar a nuestros alumnos. Algunas veces decimos ambiente, creemos que es como el espacio de la sala y es parte de eso, pero es mucho más de que eso, es entender el contexto con el que ellos vienen, es la manera como nos conectamos con ellos en términos sociales, en términos emocionales. Todas esas partes componen el ambiente de aprendizaje. ¿Quieres decir algo? Hola, buenos días. Mi nombre es Magdalena Catalán, vengo de Instituto Duoc, Educación Superior. He tenido la posibilidad de participar con Follow Group en 2 jornadas, entonces ya un poco estamos como bien inmersos en esto de DUA. Y lo que yo siempre recojo y me quedo con esto es que efectivamente, como nos transmite el video, es para diseñar hay que entender la variabilidad. A partir de eso, es súper complejo porque ¿cómo lo hago? Y yo comentaba aquí con las 2 chicas que están acá, les decía, yo el primer día de clase siempre hago 3 preguntas. Para comprender la variabilidad, tengo que entender cuál es el perfil que tengo frente a mí, cuál es el universo. Y frente a eso siempre me hago estas preguntas. ¿Qué quieren aprender? ¿Cómo aprenden? ¿Y qué han aprendido hasta hoy? Y a partir de eso comienza mi diseño y mi planificación. Entonces, no está la receta, no es un manual. Y eso es un poco lo que he ido aprendiendo. the interesting thing about Eso es una cosa muy interesante acerca de la DUA.
que se ve distinto dependiendo de dónde estemos, porque tiene que ver con la variabilidad en el aula. El primer paso es entender que la variabilidad es la regla y tratar de saber qué es eso y ver cuáles son los apoyos que tenemos en ese ambiente. Creo que diste un muy buen punto al preguntar a tus alumnos de cómo saber qué es lo que ellos necesitan. Y no podemos entender la variabilidad si no hablamos con nuestros estudiantes, porque simplemente lo vamos a estar averiguando desde nuestra perspectiva. Y gracias a todos y en relación a su punto, me gustaría empezar a hablar acerca del cómo. Quiero revisar las tres puntos claves. El primero en relación es el cómo. Tenemos que empezar con una meta. Tienen que saber cuál es su meta. Y luego la pregunta es, ¿hay más de una forma para abordar esa meta? Y lo segundo es, ¿cómo vamos a llevar estos ambientes? ¿Y qué pasa con mi ambiente de aprendizaje, que es mucho más allá del espacio? Tú lo describiste muy bien, es el contexto, es lo que los alumnos traen, es lo que los motiva. ¿Cómo pensamos de cuáles son las barreras que pueden interferir en mi ambiente y cómo puedo eliminarlas? Porque sé cuáles son las barreras, porque yo he estado enseñando esto por mucho tiempo y usualmente empiezo con mi contenido y simplemente pienso en la meta, pero a través de DUA yo debo saber cuál es mi meta, pero debo predecir cuáles son las barreras y tratar de eliminar todas las que yo pueda desde el inicio. Y en una tercera parte es la base que subyace, es simplemente tratar de saber cuál es la variabilidad y pasar más tiempo en traerles la voz y la elección del estudiante y preguntándole a los alumnos acerca del proceso de aprendizaje. Estas son las condiciones que existen para empezar con DUA. ¿Tenemos una guía para esto? Sí, la tenemos. Y si ustedes piensan en el inicio, la mejor manera de empezar es utilizar este marco, que son las guías que les van a dar ideas acerca de cómo iniciar en sus aulas. Vamos a pasar a esta sesión de color violeta. Vamos a hablar de los tres principios del DUA, cómo se representa la acción y la expresión y la motivación y compromiso. ¿Cómo planeamos de antemano? Si ustedes ven sus folders, tienen una copia de estas pautas, tómenla por favor y revísenla. La teoría de la que nosotros hablamos en la mañana, nosotros tratamos de tomar esas ideas teóricas y hacerlas ideas accionables, y esa es la meta de estas directrices. Entonces, lo primero que debemos recordar cuando hablamos respecto de las guías de DUA, que es lo que tienen frente a ustedes, es que es un lente y no es una lista. Entonces, para ir a lo que tú estabas diciendo sobre empezar, no quiero que todos piensen que ustedes tienen que empezar con DUA yendo uno a uno por estos puntos. Eso sería demasiado. La idea sería ver dónde están sus fortalezas y dónde necesitan crecer en relación a estas 9 guías. Y les voy a dar tiempo para que lo hagan hoy en la mañana, pero quiero asegurarme de que todos entendemos cómo usar esta herramienta, porque las directrices o guías son una herramienta para tomar el marco del DUA y hacerlo accionable. Algunas veces nosotros tenemos un día completo de entrenamiento sobre DUA y no le damos la guía hasta el segundo día porque queremos que la gente entienda el concepto tras esto y por qué es importante antes de que lo vean, porque no queremos que nadie se vaya y piense que es como un checklist, una lista de verificación. Eso es importante. Es un lente para aplicarlo a su práctica, es un lente para aplicar al ambiente de aprendizaje. Y este término de variabilidad predecible viene de la neurociencia y de hacerlo accionable en los salones. Entonces, para desglosarlo, nosotros denominamos todo esto el papelito que tienen ustedes, las 9 guías DUA, pero las desglosamos en principio. El primero es el verde, y este es el principio de la motivación y el compromiso.
Y la idea acá es que nos recordemos como educadores que nosotros tenemos que motivar y comprometernos con otros estudiantes. Esa es la primera pregunta que nos hacemos. La segunda columna es la representación, cómo nosotros representamos el contenido a nuestros estudiantes. Y la tercera es la acción y la expresión. Y eso es cómo ellos nos muestran qué es lo que han aprendido. Entonces, algunas veces yo quiero pensar, me gusta pensar respecto a esto, en relación al porqué del aprendizaje, el qué del aprendizaje y el cómo del aprendizaje. El por qué, el qué y el cómo. Entonces, fíjense en la guía de esta manera y simplemente la podemos desglosar en estos 9 principios DUA. Hay otra forma de verlo, también lo pueden mirar o analizar en forma horizontal y pueden agregar desde arriba hacia abajo. Entonces, en la parte superior se trata del acceso. Entonces, hoy en la mañana empezamos hablando sobre la accesibilidad. En las primeras guías, en la primera línea, es como nosotros le damos la bienvenida a nuestros alumnos, cómo reclutamos su interés, si pueden ver, si pueden escuchar, a nivel muy, muy básico. Esa es la primera línea. A menudo, ahí es donde nos quedamos. Lo que hace UDL es que lo que hace DUA es que nos empuja un poco más allá, a seguir en esas siguientes capas, más allá de la accesibilidad, del acceso. Tenemos que pensar cómo nosotros hacemos un andamiaje para nuestros estudiantes. Una vez que ya los tenemos, cómo les ayudamos a poder manejar estos conceptos que son tan importantes para nuestra meta. Y en la tercera fila, otra forma de pensar respecto a esto es la internacionalización de los contenidos. Y si se fijan en las guías que están abajo, son difíciles. Es comprensión y autorregulación y funcionamiento ejecutivo. Eso es la parte que es más difícil. Y como profesores nosotros podemos vernos en distintas partes dentro de este marco. Pero a menudo la primera fila es que nosotros nos sentimos muy bien porque podemos controlar cómo nosotros reclutamos el interés, cómo percibimos también o cómo los estudiantes perciben las cosas en la sala, y eso depende de nosotros. Entonces, esas 3 guías de la primera fila prevalecen con el instructor. Primero las partes de la construcción. Se construye con los estudiantes también. Entonces tenemos al educando y al profesor en el medio. Y abajo se trata simplemente de los estudiantes. Y queremos que ellos sean educandos expertos. Ok, esa es una forma de desglosar esta pauta y hablarlas en base a 3 principios, o las pueden hablar como columna, depende de su preferencia, o fila, perdón. Pero la idea de esta creación de esta herramienta es dársela a los educadores para que ellos tengan alguna idea de la variabilidad que a lo mejor va a presentarse en su aula. Y es algo extraño en lo que nosotros vamos a pensar, que es la variabilidad predecible, porque se trata de encontrar patrones en la variabilidad, y los patrones se repiten, y en la variabilidad todo es distinto. Pero lo que nos ha demostrado la neurociencia es que todo el mundo se demuestra de distintas maneras, pero nosotros podemos hacer ciertas predicciones en cuanto a cuáles serían esas categorías. Nosotros sabemos que en cualquier ambiente, si nosotros no pensamos en la percepción, nosotros estamos dejando gente afuera, porque no hay nadie, no todas las personas, por ejemplo, en esta sala van a percibir la información de la misma manera. Por eso empezamos hoy día en la mañana con las opciones para el acceso, porque no podemos asumir que todo el mundo va a llegar y a acceder al contenido de la misma manera. Si nos fijamos en la parte del medio de esta pauta, tomen una, como sostener el esfuerzo y la persistencia. A lo mejor a algunas personas les va a encantar sentarse aquí y tomar nota y escuchar, pero otras personas a lo mejor necesitan las cosas, el spinner, la bola del estrés, algo para tomar nota, etcétera. Cada uno procesa de forma distinta y no todos procesamos de la misma manera. Por eso tenemos las canastitas para cada uno, porque por eso hay pautas para tomar notas si quieren hacerlo, si no, a otra persona no
no lo van a querer hacer. Y la última fila es hablar de una de ellas. Y podemos asumir que todo el mundo tiene las mismas habilidades de funcionamiento ejecutivo. Y nosotros solo usamos una parte, que es fijar la meta. Y nuestra meta era venir a esta conferencia, ¿verdad? Pero sí, el Fellow Group va a programar el mismo contenido para todos, significa que todos tienen una meta de hacer todo lo mismo o de la misma manera, pero no es así como funciona. Siempre hay distintos pasos para llegar a esa meta, para poder aumentar el aprendizaje de DUA. Entonces tenemos varios ejemplos y le hemos dado varios ejemplos. Es un lente y no es una lista, entonces no piensen que tienen que checarlo y usar, pero no sientan que no están usando todo el marco de DUA, sino están usando cada una de estas cosas. Esto es para darle una idea, para que ustedes evalúen sus propias prácticas en base a las variabilidades predecibles. Quisiera que ahora tomáramos un minuto para que ustedes hagan una reflexión. En la parte de atrás tienen la misma información, pero se sacaron todos los puntos de verificación, entonces quedó en blanco. Entonces, ahora voy a poner el timer y nos vamos a tomar en 9 minutos, porque son 9 pautas. Entonces, esta va a ser una reflexión en silencio durante 9 minutos y quiero que ustedes piensen solamente en qué es lo que ustedes ya están haciendo para implementar cualquiera de estas 9 pautas y escríbanlas, lo que ya están haciendo. Piensen en lo que ya está sucediendo en su salón en relación a estas 9 pautas. No hay nada ni equivocado ni correcto, pero lo vamos a ver al final y vamos a buscar algún patrón. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, si yo estuviera pensando en esta conferencia y estuviera pensando en la conferencia como el ambiente de aprendizaje y el Fellow Group que organiza esta presentación. Entonces, ¿cómo ofrece la oferta de percepción, por ejemplo? Entonces va a escribir, por ejemplo, la traducción o el hecho de que hay subtítulos y cómo ofrece las opciones para las personas que llenan. Por ejemplo, en cada una de las salas hay espacio para pensar, para escribir cosas. Cómo apoyamos sus funciones ejecutivas. Entonces vamos a hablar de las distintas sesiones que se ofrecen, cómo se ofrecen las opciones para construir una comunidad. A lo mejor van a decir que hay pausas y hay snacks y también hay café y té. Entonces esa es la idea. Escriban lo que ya están haciendo para ayudar a poner en práctica estas pautas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que vamos a estar haciendo en los próximos 9 minutos? Ok, entonces ahora llegó el momento de la autorreflexión. Ok, vamos a volver ahora. Yo sé que no tuvieron mucho tiempo, pero el objetivo era que ustedes empezaran a pensar respecto a cómo pueden utilizar estas 9 pautas para analizar sus prácticas. Quisiera que se tomaran un minuto y compartieran con quien está sentado al lado de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes escribieron de lo que ustedes están haciendo? ¿Qué sienten ustedes que están haciéndolo muy bien? Y manténganlo en los 3 principios principales, que son el verde, el púrpura y el azul. Por ejemplo, si son muy buenos en, por ejemplo, la motivación, el compromiso, la representación o la acción y la expresión, ¿dónde creen que están haciéndolo mejor? Entonces hablemos primero de esto. ¿Dónde se sienten súper bien respecto al DUA? Convérsenlo con alguien que esté al lado suyo. Okay. If you can hear me, Ok, si me pueden escuchar. Si me escuchan, por favor, aplaudan una vez. you can hear me. Si me pueden escuchar, háganle un high five a la persona que está sentada al lado de ustedes. All right. So now Ahora we're going to talk about vamos a hablar sobre dónde quieren crecer.
Entonces, a medida que ustedes iban llenando esta forma, ¿había algún principio del DUA que ustedes sienten, no, en realidad no había pensado respecto a este tema, voy a hacer más? Quiero que hablen ahora respecto a eso, un par de minutitos más sobre qué es lo que les gustaría hacer que recién descubrieron. ¿Sí me escuchan? Hagan sonar los dedos, hagan sonar los dedos. All right. If you are ready to move Si on, están listos para seguir adelante, díganme, mueven la mano así, díganme, estamos listos para seguir avanzando. Ok, entonces el objetivo, la meta de esto, mi meta de que ustedes hicieran esta reflexión era simplemente que ustedes empezaran a pensar de cómo ustedes pueden empezar a usar la pauta como una forma de fijarse en su propio ambiente de aprendizaje. Si se llevan algo con ustedes hoy día, es que uno puede empezar con pocas cosas, con una opción o dos opciones, fantástico. No sientan como que tienen que usar toda la pauta y empezar a presionar por tenerla toda en su aula. Empiecen de a poco. La otra meta que yo tengo para ustedes es empezar a buscar ejemplos de diseño universal para el aprendizaje donde quiera que vayan, porque una vez que ya lo ven y una vez que ustedes ven que se ha diseñado algo con el rango más amplio de usuarios desde el principio, cuando ustedes piensan a ver que alguien ha pensado en el diseño, en un espacio en el cual ustedes se encuentran, por ejemplo, a lo mejor con las necesidades de de las personas en los márgenes consideradas también, que algo que va a funcionar para todos, va a funcionar mejor para todos, lo van a reconocer, pero también van a reconocer lo otro cuando no está esto. En la meta 1 es su propia reflexión del salón. En la meta 2 es empezar a verlo en el mundo. Y les voy a dar un ejemplo. Y después de contarles esta última parte, quiero que ustedes puedan ver si pueden usar el idioma de las pautas DUA para mostrar la experiencia que hay en esta historia. so a few years ago, Hace algunos años, my family and I traveled north. con mi familia nos fuimos al norte, desde Maryland hasta Boston. Íbamos al Instituto de DUA de Harvard y tuve la oportunidad de facilitar el instituto durante 10 veranos. Esta fue probablemente la quinta vez que lo hice. Tenemos familia que vive cerca de Harvard, entonces nos fuimos antes para celebrar el cumpleaños número 4 de mi hija. Mi hija es la que está ahí de rosado, con una cosita en su ojo. Y todos tienen unos anillos de Hello Kitty en la mano. Ustedes pueden ver su carita ahí, ¿verdad? Nos bajamos del avión y ella estaba cansada y quería dormir. Y mi marido la llevaba a la espalda y ella decidió que se iba a saltar por encima de la espalda de él a la cama de mi primo y se pegó en el velador. No se veía para nada bien. Entonces yo pensé que simplemente era aquí al lado del ojo que necesitaba un punto y dijeron no, ella se dañó el ojo. Entonces nos mandaron a Boston, a la ciudad de Boston, al hospital de niños de Boston, porque el hospital local que estaba fuera de la ciudad no tenía un anestesista pediátrico, ni tampoco un oculista pediátrico, ni tampoco un cirujano plástico, y ella necesitaba a los tres. Entonces yo me fui manejando a Boston, no sabía a dónde iba y terminé en el hospital, obviamente, y estaba preocupada sobre mi hija Grace, pero también estoy pensando en el DUA, porque una vez que uno ve las cosas ya no las puede dejar de ver, ¿verdad? Entonces entré y era el ambiente más universalmente diseñado que yo había conocido. Cuando uno llega al hospital, la gente te entrega mapas. Mapas impresos. Y también tienen una aplicación que ustedes pueden bajar en su teléfono
les muestra a dónde llegar y eso sale en su celular, camina a la izquierda, camina a la derecha, es increíble. También tienen símbolos en todos los edificios. Si ustedes quieren llegar, por ejemplo, al edificio Figan, tienen que seguir el pescadito. Y si quieren ir al el edificio Vega, tienen que seguir el bote. Todos los nombres de los edificios tienen símbolos. También tienen personas que tienen botoncitos donde dicen pregúntame. Por lo tanto, ustedes no le están preguntando a una persona que no corresponde, sino a quién corresponde. Todos los que llegan a este lugar, dice, ellos están ahí, ¿cuál es su nombre? La relación con el niño. ¿Qué es lo que están haciendo con el niño? Yo soy el oculista, mi meta es darle una prueba de visión y este es mi objetivo. Y eso es lo que ellos tienen, enfocados en las metas. También es un hospital de profesores o donde hay estudiantes en práctica, en un hospital clínico y cada cosa se establece desde el inicio hasta los pediatras, hasta diferentes tamaños están etiquetados. Uno no tiene que irse de una sala a la otra. También asignan a un especialista al niño que estaba allí solamente para Grace. Ella interactuó con nosotros, pero sobre todo con Grace, con la niña, y le respondió a sus preguntas para que ella supiera lo que estaba pasando. Es solamente esa historia. Yo quiero que ustedes vean las pautas DUA y piensen ¿qué era evidente en ese ambiente de aprendizaje? Porque yo creo que a cualquier espacio en donde nosotros vayamos puede ser un ambiente de aprendizaje. Puede ser un aula, puede ser un hospital, puede ser un supermercado. Cada cosa puede ser un ambiente de aprendizaje. ¿Qué cosas en la vida cotidiana están enmarcadas en el marco DUA y que ustedes vieron en el hospital? Piénsenlo. So, lots of uses for this Muchos de symbol. los usos para este marco DUA, uno puede tener una conversación acerca de las pautas en cómo se relacionan con su ambiente de aula o escolar, así como ustedes pueden tener una conversación acerca de cómo se relacionan con la vida fuera de una escuela, como un hospital o en una tienda. Cuando yo voy a lugares, pienso, si solamente pudiésemos añadir esta opción, sería mucho más asequible a cualquier persona. Quiero que empiecen a pensar en eso y que lo vean cuando estén fuera y con sus familias. Pero la razón primaria para hacer esto es pensar en identificar estas opciones de manera más proactiva en nuestros espacios. Nuestra meta para la última parte de la sesión, en la tarde tenemos un taller. Aquellos que vuelven después del almuerzo, vamos a ir más profundamente en cada una de las 9 pautas de manera individual y hablaremos acerca de estrategias específicas que se conectan con la educación superior. Podemos hacer como un sílabus y hablar acerca de esto y cómo podemos aumentar las opciones de autorregulación en nuestro sílabus, cómo podemos apoyar la función ejecutiva en un aula de educación superior, y también vamos a tomar ejemplos específicos. Más que el hospital, vamos a hablar acerca de la educación superior. La idea es añadir a este organizador gráfico, y también voy a pedirles que vayan a través del proceso DUA de ver cómo vemos las barreras en la educación superior y desglosarla. Si ustedes no vuelven para esa sesión, pueden avanzar a través de este proceso. I have the organizer in your folder. Tengo el organizador en el folder. Quiero mostrárselo. Si ustedes quieren pensar más en profundo acerca de DUA And you're not coming back. y no vuelven en la tarde,
My challenge for you Mi desafío para ustedes es que trabajen en este proceso. Es un protocolo planning, para la planificación utilizando DUA. okay? And this is definitely geared Y to higher ed, esto the language. está con el objetivo de la educación superior y se puede utilizar para cualquier tipo de educación antes de la educación superior. Digamos que si ustedes tienen niños de 10, 11, 12 años, también se puede aplicar para esto y se ve así. So if you are coming back this Si vuelven en la tarde y quieren seguir con esto, pueden hacerlo con este protocolo, quizás con el colega con el que están, pero si vienen en la tarde, vamos a hacer esto en conjunto. other supports El otro apoyo que le quiero compartir con ustedes, o el otro recurso que quiero compartir con ustedes, is this document. es este documento It says UDL in higher education, que dice DUA en educación superior. and there's some questions and Hay resources. preguntas y recursos y un espacio para notas. So this is something that if you want to learn more, Si ustedes quieren aprender más acerca de la educación superior después de esta sesión en DUA y ustedes dicen estoy muy interesado, simplemente fue mi primer paso, quiero aprender más, para eso es esta guía. La primera columna tiene preguntas para que ustedes las consideren, cosas de las que ustedes pueden hablar con el equipo que trabajan, simplemente pueden pensar para ustedes mismos. En la mitad hay algunos recursos, algunos de los que hemos hablado hoy, otros son nuevos. Pueden escribir la dirección en internet o utilizar el código QR que los va a llevar a un sitio web que les dará más información. Y la última columna es para sus notas. El propósito es que ustedes se vayan y quieran hacer más. Y que y si van a otra sesión en la tarde, estos son algunos de los recursos que les pueden ayudar en su aprendizaje posteriormente. so I'm going to take us back here. Vamos a volver a este punto. Al comienzo empezamos esta mañana. Talk about Les dije que íbamos a hablar acerca de 3 cosas de hoy, 2 en la mañana. Cuando ustedes salgan de acá, espero que se sientan cómodos hablándole a alguien de por qué la DUA es importante para ustedes, por qué es importante para la educación en general y quizás ustedes puedan hablar acerca de estos supuestos fundacionales, pero también creo que van a hablar acerca de por qué la DUA es un buen marco para la educación. La segunda meta era acerca del marco DUA y cómo es la manera de empezar, tomar esa teoría y ponerla en la práctica. Y ese es el organizador con el que trabajamos. this afternoon. En la tarde, My goal is to apply. mi objetivo es ir a las aplicaciones y tomar materiales de educación superior, desglosarlo y verlos en el marco DUA. Y si ustedes no vuelven a la sesión de la tarde, esa es su meta personal. Independientemente de que ustedes estén en educación superior o si vayan a una sesión de Fellow Group, pueden empezar a aplicar el DUA. Independientemente de si vuelvan conmigo o si vayan a otra sesión, empiecen a pensar que tienen la información, los antecedentes y pueden tomar ese marco. Lo más importante es que todo lo que vamos a hacer hoy y mañana, todo se aplique. Todo se aplique. Esa es la meta para el resto de la sesión. ¿Cuál es la aplicación de la DUA en mi contexto? Sé que tenemos el tiempo exacto, tenemos a otro presentador, tenemos un descanso de 10 minutos Okay. All right. So para que se thank estiren you un all. poquito. Gracias. Y si no vuelven en la tarde, pueden venir a hablar conmigo. Change of the Vamos a hacer algunos cambios de computador y un descanso.